Entonces, creo que es momento de retomar como los rumbos y no perdernos en lo legal laboral, más por un tipo de gobierno y por unas tendencias internacionales que tenemos muy marcadas de qué esperan de los patrones laboralmente. Y esta plática principalmente sé que ya todos tienen el cumplimiento básico, de cualquier manera lo voy a repasar, pero es para volvernos a enfocar, que en buena medida de repente nos pasó, a mí me pasó en lo particular y por eso consideré importante hablarles de lograr reenfocarnos y ver qué sigue, ¿no? O en dónde nos quedamos. O si no nos quedamos ahí, pues que los equipos de recursos humanos o los directores tomen nota y que digan, mira, Maggie me dijo que no perdiera de vista esto y esto, porque aunque me metí a un ecosistema de riesgos que ahorita hemos tratado de ver cómo minimizarlos, pues estos otros puntos también podrían ser un riesgo futuro de multas o de que nos llamara la atención Secretaría de Trabajo o algún juicio. Entonces, pues vale la pena tenerlos presentes nuevamente. Y para eso se hace, con esa, mi intención es esa y pues también explicarles cómo contribuyen socialmente al cumplir todas estas cosas, ¿no? Dado que todos somos egresados de IPADE. Y digo que todos porque yo también, aunque no estuve en su generación, estudié MEDEX en Guadalajara, soy generación 2011-2013. Entonces compartimos también esa noción de la responsabilidad social y me parece importante saber cómo podemos lograrla a través de brindar empleos de calidad. Entonces, pues, obviamente, si algún tema no lo aterrizo puntualmente, que tenga que ver con COVID y quieren hacerme alguna pregunta, pues con toda libertad me lo pueden hacer. Y me podrán interrumpir durante toda la plática. Realmente no hice una presentación. Me siento muy cercana a toda la gente de Ciudad Obregón. Agradezco la invitación. Hasta tengo mi café porque estoy aquí en mi estudio. Entonces, me siento muy cercana y también los quiero invitar a que haya esa cercanía, que nos imaginemos que estamos pues casi enfrente uno del otro y que aprovechemos, ¿no? Con toda confianza me pueden interrumpir y la secuencia pues la traigo aquí en la mente, así que no hay ningún problema. No hay filminas. Si quisieran algún material, sí tengo material desarrollado, así que se los podemos mandar, pero la intención es explicarles, ¿no? Con toda, ahora sí que a esto, justamente. Así que no sé si alguien más me no sé si ya se arreglaron los temas de audio, Frida. Maru, A mí me sirve ya, ejemplos. muy buenos días a todos. Hay que silenciar los micrófonos porque hay mucho eco, no sé si en todos. Pues muy buenos días, Margarita Sánchez, nuestra invitada y compañera de IPADE, como bien dices, amigos todos de nuestra segunda generación de IPADE, Ciudad Obregón. Pues quisimos invitar a Margarita porque pues es una especialista en este tema que para muchos nos ha sacudido, son situaciones que no habíamos tenido. Entonces, pues, Dimna, ¿nos puedes leer el currículum de Margarita, por favor? Claro que sí. Pues está larguísimo, ¿no? A ver, bueno, un pedacito. Con mucho gusto presento a mi querida expositora, Margarita Pilar Sánchez Sáenz. Se ha desenvuelto en el área de Derecho Laboral desde hace más de 19 años con un enfoque jurídico y empresarial. Al contar con estudios jurídicos como las maestrías de Derecho Público y en Derecho Privado de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara y un MBA, Master in Business Administration, MEDEX en el IPADE. Directora Nacional Laboral y Legal en la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa, AMGE. Integrante del Consejo Directivo de la Barra Mexicana de Abogados Capítulo Jalisco. Como socia fundadora y directora general de Prepal Company SC, Prevención Patronal Legal, firma de abogados con presencia a nivel nacional, brinda asesoría al sector empresarial y participa como consejera en diversos grupos empresariales. Es una cantidad de licenciaturas, especialidades, seminarios y maestrías. Compañera, bienvenida y pues gracias por estar con nosotros.
Pues adelante, Margarita, ya si alguno tiene alguna pregunta específica, pues aquí, como dice Margarita, puede interrumpir y pues comencemos, vamos a aprovechar este tiempo. Muchas gracias. La conferencia la titulamos Las reformas laborales y TEMEC, como para hablarles desde las últimas reformas que ha habido, que yo sé que a muchos de ustedes ya no las tienen tan presentes, pero que vale la pena que las tengamos ahí anotadas como tareas. Todo lo que hemos pasado por COVID y TEMEC, que es de los últimos señalamientos o tratados en donde vamos a tener que poner atención porque trae un capítulo específicamente laboral. Siempre me gusta retomar el tema de cuándo surge el derecho laboral, porque explica las raíces, explica por qué la regulación es como es pro trabajador. Entonces, eso nos va a sensibilizar para que entendamos en dónde estamos parados ahorita y cómo van evolucionando las normas internacionales que a su vez México pues tiene ratificadas y forma parte de ellos, ¿no? Les quiero platicar que México fue pionero en incorporar en su constitución los derechos sociales, en los que se incluye el derecho del trabajo. Esto fue en el año 1917, todos desde civismo, desde la primaria, estudiamos que nuestra constitución data de esa fecha. Y ahora les quiero traer a colación también otro dato, que en 1919 se fundó la Organización Internacional del Trabajo. Estos son datos importantes porque ambas instituciones, tanto el derecho social en nuestra constitución, que ahorita se los explico, como la OIT han venido evolucionando durante todos estos años en todos estos temas legales laborales. La constitución mexicana, en donde les digo que fue innovadora porque pocas constituciones ya hablaban de estos derechos sociales. Antes había una división solamente entre derechos públicos, que era todo lo que tenía que ver entre autoridades, por ser autoridades les daban esa connotación de público, derechos privados, que eran todas las relaciones contractuales entre particulares, y esta figura del derecho social, México innova y dice, bueno, vamos a proteger a la parte agrícola, vamos a proteger a los trabajadores y vamos a proteger algunos derechos que tienen que ver con el derecho penal, que también hay una parte vulnerable, por lo menos en esas épocas de las que estamos hablando. El derecho social y del trabajo en 1917 se tuvo que regular de una manera especial porque estábamos ante la revolución industrial. Entonces hubo todo un cambio que generó inestabilidad en el empleo, generó el reemplazo de la mano de obra por máquinas y había mucho panorama de explotación, de no estaban establecidos algunos derechos de los trabajadores y por eso la legislación surge y nace protegiendo a los derechos de los trabajadores. Esto ha venido evolucionando, sin embargo, a nivel internacional, el trabajo siempre ha sido considerado como una manera de integración del individuo a la sociedad. Es decir, los organismos internacionales, además de regular y poner límites en todas las normas internacionales del trabajo para evitar la esclavitud, para evitar el trabajo forzoso, han propiciado y han buscado ver cómo a través del trabajo se dignifica a la persona y se contribuye a la disminución de la pobreza, que eso también lo voy a aterrizar al final. Son estudios que hemos realizado en el despacho para tener una visión muchísimo más global de todo lo que pasa a nivel internacional. Esto se los quiero comentar. Normalmente los abogados laborales son muy localistas y deciden estudiar solamente lo que hay en México, pero ante la globalización y ante estas nuevas maneras de comunicarnos, pues es innegable que México forma parte de todo el mundo, es decir, de otros países con otras aspiraciones, con otro nivel de empleo y pues que también nos están jalando esas propias instituciones a que nuestro nivel de cumplimiento sea superior. Si bien es cierto, nos está costando trabajo, yo prefiero que estemos regidos por mecanismos internacionales que ya están bien orientados, me estoy refiriendo a países primermundistas, a que quedemos a la merced de algunas ideas de nuestro propio gobierno que, sin ser partidista, pues siempre ha habido sus limitantes, ¿no? Creo que otros países lo han hecho muy bien y en lo particular siempre me ha gustado aprender de los mejores, entonces laboralmente también tenemos nuestras pautas internacionales pues valiosas. Eso es importante que lo tengamos en cuenta porque de ahí
curiosamente surgen muchas de las nuevas obligaciones laborales que vamos a ver. Entre 1917 y la emisión de nuestra Ley Federal de Trabajo pasaron un montón de años. La Ley Federal de Trabajo data de 1931. Se tomaron de 1917 a 1931 para regular el artículo constitucional. El artículo constitucional, si ustedes se acuerdan en la primaria, pues a todos nos tuvieron que haber comprado la Constitución porque era como parte de, y me sumo a su generación porque así nos tocaba esta manera de, no dudo que a las futuras generaciones ya ni vaya a ser así, pero me acuerdo que un librito así, en mi caso era verde el que yo tenía, un librito muy chiquito porque en la Constitución no se puede regular todo de manera tan detallada. Entonces el artículo 123 es el que habla del trabajo y se divide en apartado A y B. El apartado A es el que rige todo el tema de empresas privadas y el apartado B es el que rige de servidores públicos. De servidores públicos no vamos a ver nada, ese sería otro tema, es prácticamente otra especialidad y no es especialidad de nuestro trabajo ni de mi despacho, que nos dedicamos solamente a asesorar a la iniciativa privada. Dentro de ese apartado A, lo que regula ese apartado es nuestra Ley Federal de Trabajo, que ya la conocemos, ese sí es un libro, normalmente RH se lo sabe, o ya también está digital, que lo pueden consultar ahí en la Cámara de Diputados. La Ley Federal de Trabajo es un libro muchísimo más robusto, tiene 1010 artículos. Esos no han tenido muchas modificaciones, tuvieron algunas entre 1931, procedimentales normalmente. Ese libro que les digo siempre me da risa, pero se los divido así, como la Biblia, que es antes de Cristo y después de Cristo. Esta es la parte sustantiva, que viene en donde se establecen como todos los derechos, qué debe de, qué es el trabajo, qué es la fuente de trabajo, los horarios, cuántos días tienen derecho de vacaciones, los tipos de contratos, toda esa parte. Luego viene la parte colectiva, en donde se habla de huelga, se habla de sindicatos, se habla de todo esto que pasó, contingencias sanitarias, emergencias sanitarias que afectan a la colectividad, y luego se habla de la parte procedimental. La parte procedimental es la que estudiamos los abogados, en donde se nos habla de quién imparte justicia, cómo se instauran las juntas de conciliación, los tipos de juicios, si es un juicio ordinario, y bueno, también ahí regula el procedimiento de huelga, y al final habla de prescripciones, hay un capítulo de enfermedades generales también, pero prácticamente así se divide este libro. Recursos humanos suele usar mucho la parte inicial, que es la sustantiva, que deben de contener los contratos, cosas muy puntuales. Todo el tema sindicatos utiliza la del medio y los abogados la final. Hubo reformas no tan importantes en procedimiento, en donde se empezaban a especificar cómo se integraban las juntas, cómo iban a resolver por así llamarles, los jueces, etcétera, etcétera. Y fue hasta 2012, que esa ya nos tocó a todas y a todos, que hubo reformas importantes en materia laboral. En México empieza a hablar de reformas estructurales. Con Peña Nieto me parece que fueron estas reformas. No se crean, puede ser que haya sido antes por la fecha. No lo tengo presente ahorita, discúlpenme ese dato, porque si no, me van a hacer al rato un meme por no saber en el 2012 qué presidente era. Pero tengo claro que en el 2012 eran esas reformas. Y para recordarles cuáles eran, se habló mucho de poner un límite a los salarios caídos. No sé si se acuerdan de esa, que antes los juicios laborales podían durar 20 años y los salarios caídos era una condena muy alta para el patrón. En esta reforma se puso un límite a 12 meses de salarios caídos y a un 2% anual, o bueno, mensual, capitalizable al momento del pago, para calcular los intereses de los juicios. También se incorporaron otros tipos de contratos. Antes nada más teníamos 3 tipos de contratos: contrato por tiempo determinado, obra determinada y tiempo indeterminado, y se agregaron capacitación inicial y periodo de prueba, que eso lo había pedido el empresariado con mucha insistencia, pues porque había unos lapsos que no podíamos contratar y no podíamos definir las terminaciones de relación laboral con claridad. Y el más importante, que creo que nos hizo estudiar a todos los directores, fue la subcontratación. Ahí de pasar a ser solidarios responsables, o digamos secundarios ante una pagadora o ante un outsourcing, pasamos a ser
patrones prácticamente corresponsables, ¿no? O solidarios. Esa reforma, me acuerdo que tuvo mucha asesoría para muchas empresas en donde se tenía que hablar de verificar que el outsourcing cumpliera con el pago de prestaciones, tener un contrato de prestación de servicios, verificar que efectivamente se le pagaran y que tuviera las suficientes herramientas y provisión para que las empresas no tuvieran que responder, y la prohibición de no subcontratar a todo nuestro personal. Esa fue una reforma que por primera vez se mancuerna con un tema contable y fiscal, y también esos son otros puntos que hay que tomar en cuenta, porque la contabilidad electrónica ha evolucionado. Todo el tema de estas nuevas obligaciones que tenemos los empresarios, de los XML, de la facturación, de pasar nuestras balanzas mensualmente a través de las presentaciones de nuestras declaraciones, pues hace que la autoridad cada vez tenga más conocimiento y mancuerne el cumplimiento de las obligaciones laborales con las contables. Y ahí sí, pues si ya nos daba miedo una visita del SAT, pues ahora tienen muchísima más información, no solamente del SAT, sino laboral. Eso es lo que verdaderamente están haciendo, lo cual para las personas que no pagan el 100% del sueldo en el IMSS, o las personas que tienen pagadoras, pues sí les va a costar un poquito más de trabajo cumplir al 100%, ¿no? Las empresas que tengan a sus trabajadores dados de alta al 100% con su sueldo, evidentemente ya saben también que fiscalmente se ha llevado hasta tipificar como delito algunas defraudaciones fiscales, usos de facturas, usos de empresas apócrifas, etcétera. Todo esto la autoridad lo ha venido entretejiendo con la finalidad de poder encontrar las dichosas discrepancias, que eso es una reforma fiscal, pero se los digo porque tiene mucho que ver. Los que tienen posiciones de dirección, que normalmente vemos toda la empresa, no solamente desde RH y lo laboral y el talento humano, sino que vemos cómo se van mancuernando una con la fiscal, luego con el crecimiento, luego con la rentabilidad, y todos se vinculan. Esta parte fiscal o contable, por así llamarla, tiene muchísimo más que ver con las reformas laborales de las que estamos hablando. Entonces, esas reformas laborales tuvieron mucha importancia, mucho estudio. Si por alguna razón alguno de ustedes no las pasó por alto, porque sí puede ser que se hayan pasado por alto, que algún patrón haya dicho, oye, yo tengo outsourcing y realmente nunca me detuve a ver si teníamos contrato de prestación de servicios. Tampoco sé si algunos de sus empleados me demandan si realmente tienen todo en regla. Creo que vale la pena recapitularlo y no dejarlo pasar por el objetivo de la autoridad, que finalmente, así como a nosotros nos hace falta dinero, al gobierno también, y pues nosotros tenemos ciertas obligaciones y ellos a través de las multas y la recaudación es como se allegan de recursos extraordinarios. Entonces vale la pena verificar que se tengan de manera muy puntual tanto los contratos como este tema de la subcontratación bien documentado para poder seguir al siguiente nivel. Todas estas reformas laborales coinciden como con los grados escolares. Yo así se los explico a los clientes, les digo que hay como primaria, secundaria, preparatoria, y muchos ya quieren llegar a universidad, ¿no? Sin pasar todos estos puntos. Entonces, de repente nos han llegado empresas que me dicen, oye, quiero preparar mi norma 035, les voy a dar un ejemplo, ¿no? De los riesgos psicosociales. Entonces, quiero que me ayudes a implementarla. Y hacemos un cuestionario inicial para saber qué tan avanzados van, y en ocasiones no tienen ni siquiera contratos individuales o la descripción de los puestos en donde se especifica qué hace cada persona. Sé que en su caso, en muchos de ustedes no será esa situación, pero se los platico porque si no pasamos esos primeros niveles, es difícil que podamos hablar de planes de carrera, es difícil que podamos hablar de medición de cargas, de distribución de trabajo. Aplicar los cuestionarios y hacer una política de riesgos psicosociales, claro que la vamos a poder implementar, pero lo ideal es que todos los documentos vayan siendo vinculados. Entonces, antes un contrato individual de trabajo te servía para especificar el horario, el sueldo, el puesto, el tipo de empleo y ya. Ahora el contrato individual de trabajo te sirve para hacer constar que entregaste un contrato colectivo, que entregaste el reglamento interior, que entregaste un protocolo de no discriminación, y vincular todos estos nuevos procedimientos legales desde la contratación del empleado. Entonces, estos contratos se tienen que reforzar
Si bien es cierto, muchos los tienen, eventualmente hay que hacer algunos anexos para que estén más fortalecidos y que sea más fácil conectar los nuevos procedimientos. Los que tengan sistemas de gestión o alguna manera de organización de codificación, pues todos estos ya van vinculados. Serían referencias, ya combinan muy bien los contratos con todo el trabajo de recursos humanos, que son los perfiles y el manual organizacional y los planes de carrera y todo lo que normalmente hacemos los directores con este cumplimiento legal. Entonces, pues ya más que nunca van mucho de la mano. Adicionalmente a estas reformas laborales, también en nuestro ecosistema laboral existen unas normas oficiales mexicanas. Estas, las empresas especializadas en algún sector normalmente las conocen porque tienen que cumplir con algunas de ellas, principalmente las de medio ambiente, pero laboralmente hay 44 normas oficiales. Gracias a Dios, y digo gracias a Dios porque son difíciles, un poquito laboriosas de implementar. No nos aplican todas, sino que dependiendo de la industria, y por eso preguntaba a qué se dedicaban algunos, a quienes les agradezco hayan compartido. No pudieron compartir todos, pero con los que compartieron recordé un poquito el sector especializado en Ciudad Obregón, que es bastante agrícola, que es bastante industrial, bueno, tiene sus características y me hicieron favor de recordarme los principales sectores. Estas normas aplican, por ejemplo, para una oficina administrativa, como es mi despacho, para que se den una idea, me aplican 12 normas oficiales mexicanas. ¿De qué hablan estas normas? Y no va a ser el tema de hoy, pero para que tengan una idea, habla de la de riesgos psicosociales se puso muy de moda, que es la 035. Tenemos una 036 que habla de ergonomía. Tenemos de iluminación, que hay estudios, tenemos de ruido, tenemos de seguridad e higiene, tenemos de salud y seguridad en el trabajo. Y la intención de todas estas es ayudarle a la empresa a minimizar los riesgos. Si bien es cierto los riesgos de su talento humano, pero también algunos otros riesgos empresariales que tienes que mapear. Entonces, no les quiero decir que no son prioridad, porque lo ideal es que todas las empresas las buscáramos su implementación, pero yo les diría que son como del nivel secundaria preparatoria. O sea, si una empresa no tiene sindicato, no tiene contratos individuales, no tiene reglamento interior, yo prefiero darle prioridad a eso, que es un cumplimiento básico, para después poder pasar a estudios de iluminación, a capacitaciones de desalojos de edificios, primeros auxilios, todos esos cumplimientos que se parecen a protección civil y que seguramente muchas empresas tienen y que coincide que también son obligaciones legales laborales, una comisión de seguridad e higiene, los planes de capacitación, todo eso está perfectamente vinculado. Hay mucha gente que no conoce estas normas y algunas normas inclusive se han transformado en certificaciones internacionales. Hay una norma que no es obligatoria, pero es, y por eso se llama norma mexicana en lugar de norma oficial mexicana, que es la norma 025, que habla de la igualdad y no discriminación. Esa es una certificación de empresa familiarmente responsable. Entonces, también, si ustedes quisieran poner más guapas a sus empresas a través del cumplimiento de las normas, hay muchas que luego tienden a ser distintivos empresariales. Y para que no estén viendo qué innovar, o sea, de repente los directores tenemos que buscar soluciones para innovar a favor del talento humano y ya hay muchísimas de estas normas que pueden innovar a su favor y a su vez ustedes están cumpliendo la ley. Eso es un tip que les paso. No estamos tan mal porque todas estas normas han sido pues, prácticamente redactadas y dictadas a través de las instituciones internacionales que les comentaba. Entonces, imagínense que los países que participan es Suiza o es, no sé, Canadá, todos aquellos que están muchísimo más, Alemania, que están más elevados en su capital humano, ¿no? Que son muy buenas noticias para México. Pasando a las últimas reformas, para después entrar un poquito al tema de COVID, porque vi que muchos tienen intereses en esos puntos. En el 2019 hubo unas reformas constitucionales. En el 2017 hubo una constitucional en donde lo que se modificó fue el librito, el artículo 123, y en el 2019 lo que se modificó fue la Ley Federal del Trabajo, que son reformas distintas.
La de 1917 fue muy breve, decía que se iban a cambiar dos cosas, específicamente la impartición de justicia, que ahora buscan desaparecer las juntas de conciliación y arbitraje e incorporar tribunales laborales y juzgados laborales. Y la otra tiene que ver con la participación y la libertad sindical de los trabajadores. Estas dos reformas también son por negociaciones internacionales. Estaba sobre la mesa la firma del Tratado de Libre Comercio y literal le dijeron a México, si no actualizas tus leyes laborales, nosotros no hacemos negocios contigo. Y se hizo esa modificación constitucional. Ahora con TEMEC se lo vuelven a recordar. Si no tienes actualizadas a tus empresas con las reformas que hiciste en el 2017 y en el 2019, no vamos a hacer negocios contigo internacionalmente. Y los que debemos estar interesados en cumplir, pues somos los empresarios que hacemos negocios internacionalmente, ya sea que demos servicios, ya sea que exportemos, ya sea que tengamos algún tipo de trato internacional. Es muy importante saber que este nuevo tratado que reemplaza al Tratado de Libre Comercio, por así llamarlo, que es TEMEC, trae todo un apartado de temas legales laborales, principalmente en 3 temas que también están muy importantes a nivel internacional, que es la libertad sindical, y ahorita se los explico por qué. La no discriminación, la violencia y todo el tema de acoso sexual, todas esas conductas se tienen que garantizar, y el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo. Hay un problema a nivel internacional del cual acabo de escribir un libro y por eso lo traigo tan fresco. Escribí un pedacito de un libro junto con otros abogados que va a ser publicado el próximo año y me dará mucho gusto hacérselos llegar, que habla del problema de la exclusión social. Yo le digo inclusión laboral porque luego me cuesta trabajo pronunciar la otra palabra de la exclusión. Pero hay un problema global, que muchos grupos están siendo literal excluidos de la sociedad. No solamente los pobres, sino los migrantes tienen problemas, las personas de la tercera edad, muchos jóvenes también no se pueden incorporar a las labores, muchas mujeres, jefas de familia. Entonces existen mucha gente que acaba de salir de la cárcel, existe solamente un pequeño grupo de la población trabaja y todos los demás no están incorporados socialmente. Eso evidentemente aumenta los índices de violencia y a nivel internacional, en los grupos más destacados, por citar el G20, que es un grupo en donde se ven temas inclusive financieros y macroeconómicos, se ha discutido la importancia de regular y atacar este problema y se ha detectado que es a través de la inclusión laboral como se puede minimizar este problema, ¿no? Que es el antagónico, es justamente la exclusión. Entonces, a través de la inclusión laboral y todas estas medidas que se han incorporado buscan minimizar no solamente la pobreza, pero sí son muy puntuales en decirnos cómo, porque dicen, mira, aunque des empleo, si no das empleo con estas características, lo único que estarías haciendo es seguir propiciando la pobreza. Entonces te dicen, para que un trabajo, a este trabajo ideal, le llaman trabajo decente, está regulado por la Organización Internacional de Trabajo, lo pueden buscar en Google, o es muy interesante que lo hagan, dentro de las búsquedas que luego hacemos digo, no sé si a ustedes les pase, pero yo tengo un lapso antes de dormir que suelo ver el teléfono, que últimamente ha destinado más a compras que otra cosa, entonces estas lecturas para evadir ese tipo de malas prácticas, creo que puede ser una recomendación, que vean trabajo decente y se compone de algunas características, ¿no? Te dicen, bueno, primero, para que sea considerado trabajo decente y no sigas afectando a la gente en su pobreza, tienes que brindarle seguridad social. Muchas empresas no lo hacen como debieran de hacerlo, entonces imagínense si proyectamos la historia de nuestros empleados y alguno tiene una enfermedad y si de por sí tiene carencias, imaginémonos que tenemos algunos que tienen carencias económicas en su familia o que sea una madre jefa de familia la que esté trabajando y no cuenta con un sistema de pensión y si llega a enfermar, pues no solamente va a no tener quien le brinde la salud, sino que seguramente su familia, si se enferma la mamá o si se enferma el papá, va a gastar. Entonces podemos empeorar su economía ante las empresas no haber brindado esa obligación.
Ya sé que para muchos empresarios o emprendedores principalmente que todavía no tienen esta madurez empresarial de cómo hacer los negocios, puede ser sencillo decir, pues no lo voy a dar de alta en el seguro, ¿no? Pero ya cuando vas tomando madurez y ves lo que repercute más allá de cumplir una ley social o fiscal, pues creo que este es el mensaje que les quiero dar a ustedes para que vean realmente que si no lo hacemos en estos estándares que ya están muy estudiados, desde 1919 OIT se ha dedicado a esto, realmente no estamos contribuyendo a su sistema de pensión, a su sistema de salud, que ya sé que no es el mejor sistema de salud, lo sé, pero si lo dejamos de hacer, pues aún así estaremos empeorando la situación. Nos piden también que haya igualdad de condiciones. Esto se traduce en México en las reformas de 2019 que les comentaba, a través de la obligación hacia los patrones de instaurar unos protocolos de no discriminación. En estos protocolos se tiene que establecer cuáles son las conductas que la empresa no permite y cuál es el mecanismo que el trabajador tiene para denunciar. Es muy importante que no sea un mecanismo tan sencillo. La ley y las normas establecen cómo debe de ser. Se hace ajeno a la dirección de la empresa, justo evitando que los directores o la propiedad de la empresa, por tapar la situación que quizá pudiera ser pues bastante violenta o bastante desagradable, no lo quiera hacer público, no lo quiera atacar y se nos pide que hagamos unos comités con independencia de las figuras de dirección para que los trabajadores puedan presentar sus denuncias anónimas y los patrones estemos obligados a atenderlos y coadyuvar. Me parece muy interesante generacionalmente cuando platico con los empresarios y sé que nos cuesta trabajo destinar personal y destinar tiempo para verlo, pero cuando piensas que para las futuras generaciones o para uno se van a estar creando empleos libres de violencia, libres de acoso y sobre todo en igualdad de condiciones, que eso pues sí creo que de alguna u otra manera se ha padecido, simplemente en el porcentaje de, digo, no sé en el IPADE con ustedes, pero en el IPADE Guadalajara éramos 60, 70 compañeros y 8 éramos mujeres. Entonces, el porcentaje todavía de acceso a los consejos de administración simplemente todavía hay mucha brecha por crear y pues si piensan en sus hijos o en sus nietos, pues seguramente les gustará que estas nuevas cosas que a nosotros generacionalmente nos está costando trabajo implantar en las empresas, ya sea después un no negociable para poder entrar a trabajar, ¿no? O sea, creo que esta generación sí nos está en generación me refiero empresarial, sí nos están cargando un poquito la mano de tantas cosas. Nos están pidiendo como que corramos un maratón cuando apenas salimos a caminar o corremos 2 kilómetros. Entonces sí sé que han sido elevadas las peticiones, sobre todo algunas específicas que quiero comentar. La última que me queda, que es la legitimación de los contratos colectivos y todo este cambio cultural en las empresas que no me parece que sea tan complicado. Nosotros como despacho ya tenemos tanto la legitimación del contrato colectivo como estos protocolos de no discriminación y ya estamos haciendo todos los estudios que nos quedan aprovechando esta pandemia dentro de las cosas buenas, pues hemos aprovechado para invertir y realmente costear para las empresas que estén interesadas cuánto nos costó el estudio de iluminación, cuánto nos costó la capacitación de brigadas, cuánto nos costó los foquitos para las salidas de emergencia. Hay un sinfín de regulaciones y estoy tratando de ser pues bastante congruente y empática, sobre todo para decirles, mira, este para mí es indispensable y aunque sea obligatorio, lo puedes dejar para 2022 y no te va a repercutir, ¿no? Obviamente sin arriesgar ni su empresa ni sus trabajadores. Uno de los puntos que van a empezar a sonar de nuevo y en donde a México país ya le jalaron las orejas es en la obligación de la legitimación de los contratos colectivos. México, los países están sorprendidos que México tenga empresas que tienen sindicatos, pero que los trabajadores no conozcan a su sindicato. Para ellos es así como incomprensible. Dicen, no puedo comprender cómo puedes tener un sindicato que representa a trabajadores y no conozca a los trabajadores, patrón, ¿qué hiciste? Y lo que hicimos los patrones fue firmar unos contratos de protección
en donde el patrón se pone de acuerdo con el sindicato, le paga una cuota anual y no lo vuelve a ver hasta el siguiente año. Esos contratos colectivos de protección ante las normas internacionales y la nueva Ley Federal de Trabajo ya está prohibido. Y nos dieron un plazo de 4 años para legitimar nuestros contratos colectivos. Es decir, ¿a qué se refiere? El sindicato es el que obtendría la legitimación, tendría que conocer a los trabajadores, charlar con ellos y lograr que los trabajadores votaran por él y por su sindicato y su contrato colectivo para reconocerlo para la empresa, para la fuente de trabajo. Nosotros tenemos la legitimación del contrato colectivo y sé que se está grabando esta charla, pero lo hicimos a la inversa. Realmente nos reunimos con nuestro líder sindical, digo, obviamente somos abogados laborales, pero sí va a ser algo así lo que vamos a tener que hacer con las empresas, porque los sindicatos, haciendo como un FODA, un análisis de en dónde estamos parados, los sindicatos, no todos, porque puede ser que alguno por aquí me levante la mano y me diga, oye, yo tengo una vida sindical, porque aquí en Ciudad Obregón es muy fuerte el sindicato en aceros, o es muy fuerte el sindicato en ferrocarriles, o es muy fuerte el sindicato en alimentos. Entonces, no dudo que haya sectores en donde sí tengan un sindicalismo real, pero son los menos, son los porcentajes menores. Con el líder sindical que tenemos nosotros como despacho, porque pues ni modo que no tuviera líder sindical, si esto me dedico, hablamos con él, literal le dijimos que si ya había hecho algún procedimiento de legitimación, no lo había hecho. Estos procedimientos de legitimación, aparte que implican mucho papeleo al interior de la empresa, tiene algunos trámites en línea. Entonces, nuestro líder sindical, pues yo creo que ya ronda como digo, mejor no voy a decir las edades porque no voy a aventar alguna pedrada, pero espero que no, definitivamente es más grande que ustedes. Digamos que la tecnología no es lo suyo, entonces nos permitió tener un correo electrónico de su organización. Nosotros le ayudamos a subir todos los correos y a verificar que esas son de las recomendaciones que le haría, salvo que tengan una organización sindical muy robusta. Y se tuvieron que hacer casillas, votaciones, unas urnas, un secretario del trabajo va, y mi equipo tuvo que reconocer nuestro contrato colectivo de trabajo actual. Y esto que se escucha muy simple, pues nos llevó como varios meses poderlo aterrizar, implementar y validar. Ya estamos dando ese servicio porque lo logramos para nuestro despacho y no hay ningún servicio que nosotros demos si no está previamente validado para nosotros y evidentemente exitoso. A nivel nacional, y es por esto que le jalaron a México las orejas, de todas las empresas que existen en México, solamente han legitimado su contrato colectivo 168 con la nuestra. 168, no 168,000. O sea, nada, nada, ni siquiera las que hay en Ciudad Obregón, ni siquiera las que hay aquí en 3 cuadras, en 5 cuadras, son muy poquitas. Imagínense de cuántas. Entonces a México ya le dijeron, oye, no estás observando la reforma constitucional que hiciste, las empresas no te están haciendo caso, y es aquí en donde decido dar esta plática porque TEMEC entra en vigor desde el 1 de julio y como a México le jalaron las orejas, lo que tiene que hacer es desplegar inspecciones para apresurar a los empresarios a que vayan legitimando el contrato colectivo. Y jamás va a ser igual una acción voluntaria de un empresario en donde decide armar un consejo, un equipo de trabajo para hacer esta reforma, que tenerlo que hacer porque toc toc te llegó inspección. Entonces, ahorita este espacio es para decirles, sí sé que estamos en COVID, sí sé que mucha gente se enfermó, sí sé que estamos pues medios con un ojo al gato, otro al garabato, pero también sé que México va a tener que empezar a desplegar estas inspecciones y en lugar de que sintamos que nos llueve sobre mojado, el conocimiento pues nos ayuda, ¿no? Nos minimiza el miedo, nos ayuda a planear, nos ayuda a generar escenarios y es muy probable que las inspecciones comiencen. Entonces, sí quiero decir, Maggie nos dijo, nos levantó la mano y que no lo veamos como una sorpresa posterior, sino como algo que va a ocurrir y vayamos estableciendo tanto presupuesto como tiempo, que no nos quedemos tan cortos en quién puede hacer estas labores y que vayamos desempolvando nuestros temas laborales. Desempolvando les digo porque sí sé que pudieron haber hecho algunos convenios modificatorios de condiciones de trabajo
Sí sé que seguramente hubo terminaciones de relación laboral, pero en lo profundo de la cumplimiento laboral, también creo que no estén muy atentos porque nadie lo está. O sea, ahorita si yo le llego a un empresario y le digo, oye, ya tienes legitimado tu contrato colectivo, solo los que están más mapeados en riesgos y que irónicamente la crisis no ha sido crisis para ellos, sino crecimiento, están dando entrada. Sin embargo, creo que es lo más justo que todos sepan qué es lo que sigue laboralmente y que no perdamos el enfoque, que era lo que les decía en un inicio. Y si queremos aparte hacerlo de una manera entusiasta, porque no porque ahí viene el lobo, sino porque contribuimos socialmente, pues que vayamos viendo el cómo venir perfeccionando las empresas, cómo vayan a quedar con menos empleados, quizá con menos costos o con toda la innovación que esta pandemia nos está llevando, pero que verdaderamente lo podamos hacer con el rumbo que nos está pidiendo pues la globalización, ya ni siquiera México, esto está regido por la globalización. En temas de COVID, como para dar solamente un repaso general, lo que más hemos visto nosotros que no fueron reformas, sino que eran cosas que ya estaban contenidas en la ley, aunque un poquito mal aplicadas, algunos criterios en donde los empresarios sí nos hemos visto olvidados, un poco abandonados, gubernamentalmente hablando, pues nos impone la obligación de seguir a cargo de prácticamente esta emergencia sanitaria que nunca quisieron declarar contingencia y que evidentemente es una gran contingencia, lo cual nos orilló a hacer tanto terminaciones de relación laboral como convenios modificatorios de las condiciones de trabajo. Sí es importante que todo esto esté plasmado, no solamente que haya sido de palabra, aunque tengan la mayor confianza en sus trabajadores. Creo que la claridad se logra a través de poner por escrito el tiempo de la modificación salarial, qué se modifica salarialmente, cuándo se pudiera regresar a las condiciones en las que estaba o si no se va a poder regresar y sobre todo hacerlo con el suficiente tacto en factor humano, que nosotros los IPADianos nos identificamos con esa palabra de factor humano que engloba pues considerar las circunstancias del empleado, la empatía, la manera de decirlo, de plasmarlo y de lograrlo, ¿no? Para que verdaderamente sea algo consensado, que no sea algo que se mandó en un correo y que se les dijo a todos se les va a bajar el 30%, sino que se tenga el tacto, porque eso les ayuda a tener menos problemas laborales. En cuanto a todo es permitido, realmente, si bien es cierto, no nos reconocieron la contingencia, sí se puede terminar relaciones laborales, sí se puede ratificar, hay ciertas cosas que hay que verificar en cada plaza de la República Mexicana por aquellas empresas que tienen un mapeo nacional. Hay algunas juntas, digo, eso lo tenemos claro porque tenemos corresponsales a nivel nacional, hay algunas que están cerradas, se han prorrogado muchísimo los plazos para abrir las autoridades, así que yo creo que todavía van a abrir como por ahí de agosto a mediados, van a seguir aplazando los lapsos, pese a algunas manifestaciones, inclusive de los abogados que pues no hemos podido litigar desde marzo, ya llevamos 5 meses. Yo creo que por temas de priorizar la salud versus la resolución de estos conflictos, definitivamente lo van a seguir prorrogando y pues eso es otra manera de ahorrar, ¿no? El otro día platicaba con un cliente y le decía, mira, es que en la medida que tú logres minimizar ahorita esos riesgos, pues te vas a evitar costos de posibles juicios en un futuro, ¿no? Quizá te cueste un poquito más de trabajo ahorita por temas de flujo o por temas de decisiones que son más estrictas para tu empresa, pero eventualmente va a ser un ahorro en otras épocas que tampoco podemos predecir cómo vayan a estar. Entonces, eso es en general lo de COVID. Hay algunas dudas actualmente respecto de grupos vulnerables porque ha habido regulaciones coexistentes. Aquí tendría que, si hay alguna duda muy puntual, tendría que pedirles permiso para ver qué regulación estatal hay. Inclusive en Ciudad Obregón se dio un caso muy particular que el gobierno determinó contingencia o emergencia sanitaria y a nivel federal era emergencia sanitaria, lo cual sé que pudo haber confundido a varios y que puede tenerlos a su vez confundido y que podría ser sujeto de alguna interpretación inclusive jurídica eventualmente. Aquí pasa algo parecido en Jalisco en cuanto a la tutela de los grupos vulnerables. Grupos vulnerables me refiero a aquellos que tienen alguna enfermedad
mujeres que están embarazadas, personas que tengan de estas características, que tengan alguna enfermedad relacionada con la diabetes, que tengan, bueno, ya creo que ya todos tenemos identificados obesidad. Ahorita se me fue de la mente algunas de las otras más marcadas, pero estos en particular mayores de 60 años de edad. Todavía a nivel nacional permiten su reincorporación los colores naranja y amarillo, pero cada estado pone a su vez otras regulaciones. Entonces, pues tenemos que estar estudiando qué dijo gobierno y qué dijo a nivel nacional. Ni siquiera hay un sitio oficial, prácticamente qué dijeron en la charla vespertina y de qué color está el mapa, ¿no? Entonces, hasta ahí vamos. Ya creo que las empresas pueden estar un poquito hablando de reapertura, las que cerraron, evidentemente las que están trabajando por ser actividades esenciales son las que mayor oportunidad tienen de estar cumplimentando ya estas normas o que por lo menos lo tengan en el tintero. No hay tampoco una prisa, no hay algo que les diga, que yo les pueda asegurar que a partir de agosto lo van a hacer, pero sí sé que en este año en México tiene que hacer algo porque no está cumpliendo los parámetros y lo que puede hacer de manera más sencilla es inspeccionar. Entonces, pues para que lo tengamos presente, me gustaría aquí abrir ya un poquito las preguntas y respuestas para ir enfocándolo. Estas son las reformas que podemos hablar, que no olvidemos en general outsourcing y toda la contratación individual de los trabajadores, que empecemos a ver las normas oficiales mexicanas, que las empecemos a conocer. Puedo dar una plática de las normas oficiales mexicanas si quisieran después. Que no me gusta tanto así en Ciudad Obregón porque me pierdo las coyotas, la machaca, no hay como ir a su tierra que está muy, aparte de muy bonita, se come muy rico, la verdad, siempre lo he destacado. Y las anfitrionas pues son de 5 estrellas, pero bueno, no se crean, el día que quieran podemos hacer otra plática de algún otro tema. La parte sindical también va a tener mucha importancia y la parte de no discriminación. Son dos trabajos un poquito más profundos, no todas las empresas lo tienen, pero sobre todo el de no discriminación es bastante armónico, es bastante humano, ese me gusta en particular, bastante, y el otro pues es totalmente procedimental, es algo que sí o sí vamos a tener que hacer. Tenemos todavía 2 años más para hacerlo en cuanto a los términos que tenemos en México, pero no me gustaría que ninguno de ustedes fuera de los últimos y ya tampoco ya fueron de los primeros. Ahorita hay un escenario bastante positivo para poder hacer esos trámites, porque la autoridad también está en una brecha de aprendizaje y tiene bastante flexibilidad. Entonces ya lo estamos empezando a hacer con nuestros clientes. Les reitero una vez que nosotros lo logramos y pues estoy a sus órdenes en todos estos temas que son en los que asesoramos a las empresas. Como pueden ver, no nada más es hacer un contrato. Hay muchísimo que desarrollar en estos temas legales laborales y es un canal de contribución social importante. Entonces, pues si lo vemos así, creo que lo vamos a apreciar más, vamos a valorar más o por lo menos tener más conciencia de cómo causamos riqueza en el mundo a través de esta profesión tan digna que es emprender o dirigir. Y pues es lo que les quiero compartir el día de hoy. Me gustaría abrir ya la sesión de preguntas y respuestas para ir atendiéndolos con todo gusto y pues agradecerles de nuevo. Muchísimas gracias, Margarita. Pues de verdad, con mucho aprendizaje, muchas dudas que tenemos. ¿Alguien quiere hacer una pregunta específica? Personas vulnerables, no sé si se puede. Claro. Como hay una incertidumbre importante de cuándo se van a cambiar los semáforos, si tenemos, no sé, 100 gentes en vulnerables, pues hemos tenido que contratar 100 gentes eventuales para cubrir esos puestos. Y el tiempo pasa y no puedes tener el doble personal tanto tiempo, ¿no? Y también pasa que te estás descubriendo que gente que contrataste es mejor que la que tenías profesionalmente o pudiera ser por X situación, ¿no? ¿Hasta qué punto se va a seguir así? Yo sé que hay mucha incertidumbre, pero ¿hasta qué punto se tiene que seguir con esta parte de las gentes vulnerables o ya tienen que regresar? Y si no quieren regresar, ¿qué pasa? O si quieren regresar y nosotros no queremos que regresen, ¿qué pasa? Como les comentaba, las terminaciones de relación laboral están permitidas. Evidentemente, la ley tutela
que las personas sean indemnizadas con 3 meses de sueldo, más sus partes proporcionales, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional. Muchas empresas, pese a que quieren cuidar a sus grupos vulnerables, muchos tienen que estar en campo. Obviamente se hace primero la revisión para ver cuáles pueden estar haciendo home office, porque que sean grupo vulnerable no significa que no puedan trabajar desde casa, que también ahí había unas confusiones, ¿no? Lo que los hace grupos vulnerables es que están más expuestos a morirse o se aumenta la posibilidad de que se mueran si se enferman. Entonces, lo que se busca es aislarlos o aumentar las previsiones que tiene el patrón respecto de sus cuidados de salud, que estén aislados en su centro de trabajo, que tengan siempre gel antibacterial, las cosas que ya sabemos, se sube el nivel. Si bien es cierto, a los otros no les tienes que poner más mecanismos de protección que digamos de gel y de careta y de cubreboca, a estas personas ya lo piden. Los estados de la República que estén en naranja ya pueden pedirle a sus trabajadores de grupos vulnerables que se reincorporen a trabajar. Muchas empresas se han visto en la penosa necesidad de terminar la relación laboral con ellos. Se puede, hay que documentarlo, hay que ratificarlo ante las juntas de conciliación. Esa sería mi recomendación. Y hay que tener cuidado a quién se contrata. Hay una empresa, digo, obviamente asesoramos empresas de todos tamaños, pero principalmente medianas y grandes. Y en las grandes que les ha pasado como a ustedes, en donde han tenido que contratar nuevos, por ahí tuvimos que implementar un cuestionario tipo aseguradora para que los trabajadores manifestaran que no eran a su vez grupos vulnerables, ¿no? Porque en las primeras contrataciones, la verdad es que se nos barrió, me refiero a que no consideramos implementarlo, ni recursos humanos ni nosotros. Digo, nosotros estamos como externos, pero cuando nos preguntaron, decidimos posteriormente a una contratación que pues tenía una semana y luego dice, oye, pues es que yo también soy grupo vulnerable, ¿no? Entonces dices, híjole, pues estoy cuidando a los vulnerables y otra vez hay enfermedades que realmente no son manifiestas. Entonces se decidió hacer ese filtro extra. Pudiera considerarse inclusive quizá un poco discriminatorio, pero verdaderamente lo que las empresas buscan es fuerza de trabajo que pueda salir a seguir desempeñando las actividades. Se puede, ¿cuánto tiempo? Pues depende de la enfermedad, no depende de una regulación legal y de que ya puedes exigir la reincorporación, ya eso ya se puede mientras el semáforo esté a nivel nacional en naranja, las personas vulnerables pueden reincorporarse y hay simplemente unas especificaciones sanitarias más altas para ellos, pero se pueden reincorporar ya. Si no quisieran reincorporarse, pues yo creo que convendría negociar con ellos la terminación de la relación laboral o ver en qué términos se puede dialogar, porque obligados como tal ya están a reincorporarse a sus labores. No sé si cubrí con eso tu pregunta. Sí, muy claro. ¿Alguien más tiene alguna duda, comentario? Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí. Mira, Margarita, una pregunta, por favor. Tú hablabas de que había más o menos 168 empresas que se han legitimado. Hablas de que tenemos 2 años para regularizarnos. ¿Así es? Así es. Ok. Sin embargo, a pesar de que tengamos 2 años, de todas maneras, la autoridad está presionando desde ya. Está comenzando o podría comenzar porque a la autoridad ya le están presionando. Ajá. Entonces, esos 2 años, ¿cómo puedes hacerlos válidos? Y te lo pregunto no porque yo tengo una empresa que es un outsourcing con alrededor de 3,000 empleados, donde tenemos ahorita cerca de 400 empleados del grupo vulnerable y que están pues sin actividad, sin reincorporarse. Sin embargo, o sea, la presión que está habiendo, de todas maneras no deja de existir. Es, pues te puedo decir que cierto acoso, ¿no?
A pesar de que nosotros pues estamos cumpliendo absolutamente con todas las regulaciones, reglamentaciones, ordenamientos y responsabilidades sociales de todo tipo. Sin embargo, de todas maneras, la autoridad presiona y presiona de diferentes maneras, sobre todo excluyéndote de que puedas participar en las licitaciones públicas, manejando sus licitaciones por invitación o privadas, ¿no? ¿Qué me opinas al respecto? Pues me parece que las licitaciones es más bien un tema administrativo, tienen su propia regulación, sí sale del campo legal laboral, para ser honesta. Evidentemente ha habido mucha ilegalidad en muchos actos de gobierno. Esto se los platico porque pues formo parte de algunos colegios de abogados en donde vemos que reiteradamente se han cometido ilegalidades, es decir, se han tomado decisiones sin apego a las leyes, inclusive inconstitucionales, es decir, que sobrepasan algunos artículos que están en nuestra Constitución. Es real que las autoridades se están viendo presionadas internacionalmente por empujar esto, y en donde tenemos 2 años es específicamente, para no confundirlos, en el trámite de la legitimación de los contratos colectivos. La revisión de nuestros contratos colectivos que hacemos anual durante estos años, si la autoridad nos llegara a visitar, cumplimos con simplemente enseñarle que se depositó ante la Junta de Conciliación, pero hay un procedimiento extra que nos están pidiendo, que es su legitimación, que es diferente al haberlo presentado en la Junta de Conciliación y que se haya sellado y que se le haya pagado el IEM sindical. Durante estos 2 años que nos siguen, nos van a hacer válido ese contrato colectivo, pero a partir de los 2 años que nos quedan, nos van a pedir un documento que se llama legitimación. Entonces, nos tenemos que ir preparando terreno, no solamente para eso, sino para más normas oficiales. La presión viene en torno a cumplimiento de nuevas normas. Normalmente, la NORM 035 la van a empezar a investigar, y la amenaza o la sanción son las multas, ¿no? Entonces, pues como les explicaba, gobierno necesita recaudar, y a través de las multas tiene una muy buena fuente de recaudación. Así que, pues yo lo que deseo es, evidentemente, no recomendarles que caigamos en actos de corrupción, porque mucha gente dice, no, pues les da 5 pesos, a mí en lo particular no me gusta, y no habría por qué dárselos si lo vamos implementando, ¿no? Es decir, si llegáramos a tener una visita de inspección y ya tenemos todo en orden, pues más que sentirnos presionados, pues es simplemente exhibir la documentación que tenemos y con eso cumpliríamos, ¿no? No sé si con eso te diga, pero es real lo que tú percibes. También nosotros lo percibimos como ecosistema de abogados. Si decimos, híjole, qué peligroso está que están haciendo lo que quieren con las leyes en muchos ámbitos. No dudo que en el tema de licitaciones también lo estén haciendo, y evidentemente existen las impugnaciones. Más me parece que licitaciones es en temas administrativos. Uno puede impugnarlo o hacerlo ver, pero a través de los medios legales que existen, ¿no? Si injustificadamente no te dejaron licitar, pues seguramente se podrá impugnar su procedimiento de licitación, y existen los medios, hasta donde tengo conocimiento, para hacerlo en materia administrativa. Sin embargo, Margarita, fíjate que desgraciadamente despachos de amigos, Baker y McKenzie o PricewaterhouseCoopers, nadie le quiere entrar a enfrentarse a las decisiones pues tan nefastas que se han tomado en relación a las licitaciones, ¿no? Como que está haciendo una presión del gobierno, por una parte obligándote a regularizar todo, pero por otra también chupándote la sangre, no permitiéndote que participes y compitas como debe de ser, ¿no? Pues yo creo que sería cuestión de buscar, digo, no sé si esas firmas, para ser honestas, sean especializadas en licitaciones, no dudo que tengan su área, pero hay despachos, principalmente en Ciudad de México, he visto bastante especializados en licitaciones. Pudiera ser conveniente buscar alguno no de ese corte tan corporativo,
sino un poquito más litigante. Lo hemos hecho, lo hemos hecho, pero como que les cuesta mucho enfrentarse ahorita todavía al gobierno. Desgraciadamente, pues es un derecho inalienable, pero bueno, pues es una pues intranquilidad que tenemos los empresarios que nos toca vivir este tema, este asunto. Pues muchas gracias, increíblemente preciosa tu plática y con una habilidad didáctica padrísima, Margarita. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si alguien más tenga alguna duda. Yo, Margarita. Oye, Margarita, una pregunta, asesoría. Si, por ejemplo, uno manda a sus colaboradores a sus casas a que funjan, no sé, labores del trabajo, y como que de repente te das cuenta, te parece más bien que fueron a más relax que realmente a trabajar, ¿de qué manera tú como patrón puedes exigir, porque van con goce de sueldo, o sea, desde que empezó la pandemia, ya ves que habían dicho que podrías bajar el salario mínimo, luego dijo el gobierno que siempre no, y ahí está la situación, ¿no? Pero uno como patrón se han ido con el sueldo completo desde que estuvieron contratados, sin ninguna, lastimándole el sueldo, pero que tú ves que no te están respondiendo y pues parece que están de vacaciones. ¿De qué manera pudiese el patrón o el empresario a exigirles a cambio de que se pueden, no sé, de qué manera se puede sancionar? Porque ahorita, pues, o sea, ni con voz alta les puedes decir porque, pues, es un problema. Así nos dijeron, no, nos están exigiendo a que sacáramos unos compromisos con los clientes. No debemos de estar viniendo. Y te quedas, oh my God. Sí, ¿hasta dónde o cómo puede llegar uno, patrón, a exigirle al colaborador para que esté devengando algo laboralmente? Pues realmente los trabajadores ya pueden regresar a sus labores presenciales. No hay algo más que el tema de semáforos que lo restringe. En Jalisco prácticamente ya se puede regresar, ya la actividad. Obviamente hubo unos procedimientos en donde tuvimos que instaurar un tapete sanitizante, un termómetro, un registro de temperatura, las caretas, los cubrebocas. En este mes a nuestros clientes les vamos a dar una plática de las mejores prácticas de home office. Estoy percibiendo que me preguntas de los de home office. Nosotros en particular, y lo que sirve para las empresas es que haya indicadores y que se reajusten. De repente ahorita yo tengo una reunión, por ejemplo, con mi equipo, todo es virtual. Yo decidí que no regresaran todavía a home office, pero si alguien tiene una cita con algún cliente, evidentemente con sus medidas de seguridad tiene que ir. No tengo ese tipo de problemas de que alguna no quisiera ir, y si lo tuviera, pues seguramente ya no trabajaría en mi equipo. O sea, tú estás en tu derecho de decir, híjole, pues con la pena, pero si la gente ya pudiera reincorporarse, pues no tendrían por qué negarse a hacerlo. En el tema de los indicadores, con COVID o sin COVID, normalmente los contratos van aparejados de actividades que tiene que hacer cada puesto, y las actividades de cada puesto se evalúan a través de una evaluación que se llama evaluación de desempeño, en donde pues los patrones podemos poner indicadores, ¿no? En todas las áreas, o sea, metas de venta, metas de cobranza, metas de operación. Entonces, quizá lo que esté haciendo falta es que revises si todos tienen claro. Ya sé que suena muy básico, pero puede ser ahí en donde puedas ajustar. Si todos tienen muy claro la meta, y verificar semanalmente o diariamente. Nosotros verificamos nuestro cumplimiento de metas diariamente. Tenemos una sesión en nuestro programa que obviamente la empresa pagó para estar conectados a las 8. Revisamos algunos indicadores que sí tenemos que modificar porque luego se ven un poco vacíos porque cambian a la operación natural. Tenemos una evaluación de desempeño adicional que se hace para que los jefes podamos dar la retroalimentación coordinada. Y si no cumplen sus obligaciones, Dimna, ya tú tienes derecho a terminar la relación laboral con ellos, ¿no? O sea, si tú les dices, oye, pues durante el día
tú tienes que hacer estas actividades y semanalmente yo esperaría este resultado tuyo. Si reiteradamente no se cumple, evidentemente tienes todas las cartas sobre la mesa para poder hablar con ellos y sancionarlos. Hay empresas que trabajan por resultados. A mí ya se me hacen muy desarrolladas. Normalmente las de tecnología lo hacen así. Las que no estamos todavía en ese nivel, normalmente nos sometemos a jornadas de trabajo porque no hemos podido llegar a ese punto en donde digas, tú trabaja como quieras y a mí entrégame esto. Y también porque a veces nuestro trabajo no se presta. Tampoco tiene que ver con la madurez de la empresa, para ser honesta, sino con la viabilidad de los proyectos. Los de tecnología los tienen muy medidos y por eso trabajan así, pero te recomendaría ver indicadores, o sea, funciones, indicadores. La supervisión es importantísima. Yo creo que yo he trabajado como nunca porque estoy conectada todo el tiempo. Tenemos nuevas tecnologías, tenemos unos teléfonos que incorporamos en nuestras computadoras y son como nuestras extensiones. Estamos conectadas todo el tiempo a nuestros programas. Entonces, si alguien me quiere visitar, como que si me visitara en la oficina, se mete a una salita que creamos que se llama dirección, como hay todas las salas, y así puedes tener bastante frecuencia con todo tipo de cosas. Pudiera suponer que puedes tener un área de oportunidad en infraestructura para home office. Y vamos a dar una plática, bueno, nosotros no, un especialista, va a hablar de las mejores prácticas de home office este mes, Maru, para invitarlos. Si quieren, son pláticas abiertas, quedamos como un despacho, pues para que puedan afinar este punto. Yo creo que yo he logrado bastante control con el teléfono, las nuevas cosas que implementamos, como con todas las que tenemos en nuestro chat presenciales. Todo el día me ven así como me están viendo ahorita. Hay salas y estamos conectadas, obviamente con nuestra cámara cerrada y también sin importunarlas, porque pues es algo, tenemos una jornada más amplia para comer. Hicimos algunas modificaciones porque también home office es muy... Híjole, yo siento que trabajas un poco más por estar todo el tiempo conectada, pero cada empresa lo ve, pero si no cumplen los indicadores, yo pondré indicadores y si veo que no los cumplen, empezaría a ver cómo supervisarlos. Y si veo que no los cumplen, definitivamente tienes que hacer algún cambio de personal, porque pues no te está sumando, ¿no? Y ahorita, si de por sí es difícil la carreta, puedo traer ahí arriba en lugar de empujándola contigo, traer arriba la carreta unos que la hace más pesada. Oye, Margarita, pero nomás en la cuestión del colaborador que no cumple las expectativas, se le avisa. Al momento que haga la rescisión, le haces la acta administrativa y le dices por la situación del COVID que no cumplió las expectativas que se está cumpliendo. Algo así por hacer un protocolo, o no hay necesidad. Pues depende de qué tan evidente sea. Digo, obviamente, si pones una meta hoy y quieres que mañana ya correrlo porque no la cumplió, yo creo que habría que lograr cierta consistencia. O sea, este COVID nos ha hecho ser ingeniosos. Sí, nosotros tenemos permiso, estamos certificados con eso, y algunos indicadores los tuvimos que cambiar porque definitivamente no iba a ser importante en ese momento, no sé, tuvimos que reemplazar ciertas cosas. Por ejemplo, el organigrama, de alguna manera lo cambiamos porque la mitad de mi despacho es litigante y como no hay litigio ahorita, pues tuvimos que cambiar sus actividades y todo eso se va documentando y tuvimos que volver a mapearles responsabilidades en lo interno. Yo te diría que esperes más o menos un ciclo de 15 días, un mes, que trates de ser lo más clara en las obligaciones, lo más precisa en que firmen cuáles son sus... Ya con esos documentos, tú ya puedes tener una entrevista de salida, ¿no? O sea, ya pudieras hablar con ellos para decir, oye, pues veo que no estás cumpliendo las metas, lograr algo de la empresa, porque pues cualquier relación humana de trabajo y de todo es de dos personas, es como 50-50, entonces, hay cosas que hay que supervisar, en lo que se agarra este nuevo músculo de home office. Creo que es también otro reto de factor humano completamente, pero te recomendaría eso, que si va a tener nuevos indicadores, los pongas por escritos, los supervises. Yo he visto que si no se supervisan muchas de las actividades, no se cumplen en los estándares esperados, que establezcas quién supervisa, la frecuencia de supervisión, y si de plano no ves una mejora, pues sí es motivo de salida
del personal. No creo que estemos en condiciones de tolerar o de no darnos cuenta si están trabajando o no, ¿no? Muchas gracias. A ti. Margarita, en este mismo punto que decía, que te preguntaba Dimna, pero de una embarazada que no ha cumplido, se le mandó computadora a su casa, se le pagó internet, porque ella se encargaba de la cobranza y de algunas situaciones, y no contestaba llamadas, no, le tuve que retirar el equipo, pero le sigo pagando su sueldo íntegro. Aquí sí, este tema tiene un poco más de tinta de factor humano. Normalmente tú puedes terminar la relación laboral cuando tú quieras. O sea, imagínate que esta embarazada no solo no trabajara, sino que robara. O sea, hay mucha confusión por el tema de, como que nubla un poco la decisión el tema de que se encuentra embarazada, pero si cometiera un delito, el patrón está en su derecho de terminar la relación laboral siempre y cuando le indemnice. O sea, hay como cierto estigma en las terminaciones de relación laboral, pero yo les digo a mis colaboradoras que cualquier patrón, imagínense que hoy ando muy humanista y mañana me despierto y digo, ya, creo que lo mío es ser youtuber. Entonces ya no voy a querer empleados y hoy voy a liquidar a todos. Si estoy en mi derecho de hacerlo, sí, siempre y cuando los indemnice. Aquí el tema del factor humano es ver qué antigüedad tiene contigo, cuánto le falta para que tenga su bebé, si le va a cubrir el seguro, no le va a cubrir el seguro, la atención médica. Son los de los temas en donde podríamos ver cómo le afectas menos, pero si quieres terminar la relación laboral lo puedes hacer. O sea, el que esté embarazada no te exime de no poderla sancionar. Si comete un delito, la van a denunciar. O sea, realmente es sujeta de derechos y obligaciones como cualquier otro. Quizá valdría la pena ver qué le pasa, tener una charla más específica con ella, que no dudo que ya se haya tenido, pero tomar la decisión de manera conjunta y generar compromisos muy concretos, ¿no? Es un tema bastante de factor humano. Ok, sí, por eso lo sigo pagando. Y en otro punto, con otra persona, que ya no quiero que trabaje, y fuimos a la junta, la estoy liquidando con sus días, 12 días, y la estoy corriendo. Pero la persona no quiere firmar, ya van 2 veces, y le dice el de la junta, es que te están dando, no, es que yo quiero un abogado. Ya es la tercera vez que la llevamos, le llevamos el cheque, y no quiere firmar. O sea, nosotros como patrones, ¿qué? ¿Quedamos en el aire? ¿Le tengo que estar respetando el seguro social? No, como tal, no. También es un caso que habría que ver específicamente para que no te vayas con una asesoría así un poco a la ligera. Sí es cierto que un trabajador se puede negar a aceptar la liquidación. Eventualmente lo hará, quizá quiera presentar un juicio. Me parece raro porque las juntas están cerradas, entonces lo único que está haciendo es evitar que recibir su dinero, pero Así pues es. hay ocasiones donde ellas prefieren hacerlo de esa manera. Como cualquier negociación, es importante que te pongas un poquito más los moños ya. Luego de repente les digo que es como los novios, ¿no? Que te tenías que poner poquito los moños porque si no era muy notorio. Bueno, los hombres luego se les notaba mucho cuando andaban detrás de una. Entonces, es una negociación esto, Maru, si ya dijo que no, yo pausaría, finalmente tú estás cumpliendo y a la que le podría empezar a urgir un poco de dinero es a ella. Entonces también desinflando tu participación en la negociación, tu interés, quizá puedas ver una reacción favorable a ti. Hay que tener listo el recurso siempre, los documentos para si ella decide decir que sí, adelante. Y si no, pues a ver, tratar de lograr que ella diga qué quiere, ¿no? O sea, si no quiere 10, ¿cuánto sí quiere? Digo, no necesariamente significa que se lo vayas a dar, pero sí sería importante saber cuál es su rango de negociación o por qué está creyendo que tendría derecho a ese, principalmente. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna otra duda? ¿Comentario? Pues creo que no nos queda más que agradecerte, Margarita, tu excelente exposición.
Muchísimas gracias y creo que va para mucho más. Tengo una duda por ahí. A ver, Buenos días, un gusto saludarlos. Gracias, Margarita, y gracias, María Eugenia, por la invitación. Marcela de AMGE Obregón y de la Asociación de Contadores de Navojoa. Tocando el tema, el caso más bien que comenta María Eugenia. Como dices tú, ahorita nos ponemos los moños, ahorita que ese trabajador pues no quiere aceptar la liquidación. ¿Hasta cuántas parcialidades tengo como patrón el derecho de realizar el pago? ¿3, 6? Parcialidades, tienes derecho a realizar el pago. Ya tengo la liquidación, esa persona en el supuesto que comenta María Eugenia que no quiere recibir el pago, que no quiso recibir la liquidación, yo pudiera realizarle el pago a 3 meses, a 6 meses. No, cualquier pago que tú le hagas es dinero tirado a la basura. O sea, aquí habría que ver cómo darlo de baja del IMSS. Tenemos que pasar un plazo mínimo de 15 días hábiles y tener cuidado en la causal de baja en el IMSS. Ya ven que vienen ciertas funciones en cuanto a si es abandono, si es renuncia y eso, hay que tener cuidado en cuál elegir. Si quieren lo podemos ver en el caso en particular, en otra llamada, como para no alargarlo más. No Muy le bien. puedes pagar, o sea, no puedes mandarle su finiquito porque no te lo está firmando. Entonces, si tú le decides pagar, simplemente vas a tirar ese dinero a la basura. O sea, él puede desconocer que haya estado de acuerdo en recibirlo. Entonces, lo que hay que hacer es pagarle su última quincena, si es que la elaboró, y hasta ahí queda el pago. Eventualmente se retomará la negociación para que firme efectivamente su renuncia y su finiquito, o su convenio. Y yo creo que ahí falta que digan cuánto, ¿no? Digo, hay muchísimos abusos, que lo veo pues todos los días. Hay quien dice, pues yo quiero 150,000 pesos, ¿y por qué quieres 150,000 pesos? Y su respuesta es porque la empresa tiene dinero, ¿no? Y dices, bueno, pues que tenga no significa que te corresponda que te lo dé. Sin embargo, pues estas son de las negociaciones atípicas. Yo creo que ya tiene ahí algún tipo de asesoría. Lo importante sería conseguir qué quiere. Y este tema contable, pues sí suele haber esas confusiones. No se le puede pagar si no acepta. Y no se le debe pagar, verdaderamente sería regalarle el dinero, ¿no? No hay un mecanismo ante la Junta de Conciliación en donde el patrón pueda ir a consignar y decir, ya no lo quiero, aquí está. Empresarios lo hemos pedido muchísimo a través del Consejo Coordinador Empresarial, que dices, oye, yo patrón no tengo problema de pagar, solamente déjame pagarle, porque el problema es cuando no lo quieren, aunque yo les esté pagando el 100%, ¿no? Es irónico, pero como se tiene que tutelar que no se les den horas extras, que no se les deba otra prestación, que no se haya violentado su derecho, acuérdense que el acceso a la impartición de la justicia es gratuita y aparte es innegable para cualquier ciudadano, y por eso tienen derecho a demandar, por ese derecho constitucional que tenemos todos los ciudadanos, ¿no? Que evidentemente nos perjudica a los patrones, pero aquí lo que yo te diría, Maru y contadora, es que tengan un poquito de serenidad. Normalmente se inflan, o sea, es decir, si uno está presionando a negociar, le toman demasiada importancia y solamente cuando dicen, bueno, pues yo ya cesé la negociación, si te interesa, aquí está, tienes mi teléfono, me hablas, y pasa un lapso de 2, 3 semanas, se logra volver a tener un entendimiento. Y hay juicios que no, digo, es larguísimo. Tratamos de que no sea así por la contingencia que tiene para las empresas. así es. Muchísimas gracias. Gracias. Pues, siendo puntuales, muchísimas gracias, Margarita, a todos los que se pudieron conectar. Felicidades. Gracias. Gracias. Abrazo. Buen día. Gracias, Muchísimas buen día. gracias. Gracias, Maru. A Un ustedes saludo mucho. para todos. Hasta pronto. Bye. Hasta Bye. pronto. Bye.